Era enero y acababa de terminar mis exámenes en la universidad. Tenía 21 años y, como estaba en medio de una relación a distancia, no había visto a mi novio en más de 3 meses. Como tenía algo de tiempo libre, mi novio y yo planeamos un viaje a las montañas. Era el mejor momento para ver la nieve, pero eso significaba que tendría que volar a una ciudad en la que nunca había estado. Al principio, dudé en ir, porque tenía que mantener el viaje en secreto. Mis padres son muy conservadores y no aprueban que tenga un novio, mucho menos que viaje con él. Pero llevábamos 5 años juntos, así que estaba decidida a ir. Todas mis amigas sabían sobre el viaje y tenían todos los detalles. Llegó el día del vuelo. Me senté en el asiento de la ventana, junto a un hombre mayor, probablemente de unos 37 años. Yo estaba en mi teléfono, y él también. Recuerdo que estaba enviando mensajes sin parar, y el sonido de sus notificaciones era insoportablemente molesto. Desde el momento en que se sentó a mi lado, me dio mala espina. Intenté no juzgarlo demasiado rápido, y pensé que tal vez solo era un prejuicio de mi parte. Cuando el avión despegó, noté algo extraño. El asiento del pasillo estaba vacío, y me pregunté por qué él no se movía de allí. Cualquiera, ya fuera él o yo, habría preferido tener más privacidad. Además, en nuestro país, los hombres suelen ceder espacio a las mujeres en lugares públicos, pero él no se movió. Permaneció pegado en su asiento. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras yo miraba por la ventana. Pasó un tiempo y empezó a hablarme. Me hizo preguntas personales. ¿De dónde eres? ¿Vives en la ciudad a la que estás viajando? ¿Cuántos años tienes? ¿Te recogerá un amigo en el aeropuerto? Su actitud y sus expresiones eran extrañas. Cada vez me daba más mala vibra. Sabía que tenía que ser inteligente y no compartir información personal. Le mentí. Le dije que vivía en la ciudad a la que viajaba, esperando así evitar que intentara seguirme o engañarme. Dejé de hacer contacto visual y me concentré en mi teléfono. Él siguió hablando de su trabajo y de sus planes de viaje. Yo apenas respondía. Pude sentir que se inclinaba cada vez más y cerca de mí. Me estaba poniendo nerviosa, pero pensé que solo quedaban 20 minutos para aterrizar. Podía soportarlo. Era un vuelo nocturno, así que las luces del avión se atenuaron. En ese momento exacto, ese tipo sonrió y se relajó, mirándome como si estuviera enamorado de mí o algo así. Me apoyé contra la ventana y empecé a tomar fotos del paisaje. Entonces, de repente, dijo algo que me dejó helada. «Eres muy linda. ¿Me darías un número?» Me congelé. Estaba a solo centímetros de mi cara. «No, eso es raro», le respondí, tratando de no sonar demasiado agresiva. No sabía si era un tipo extraño o un psicópata, entonces insistía. «Dame tu Instagram». En ese momento supe que no se detendría. «No, tengo novio». «Para ya», dije con firmeza. Me miró fijamente, sin parpadear. Entonces volvió a fingir ser un tipo amable y me ofreció una botella de agua. Me sentí aliviada cuando la azafata anunció que íbamos a aterrizar. Pensé que por fin estaría lejos de ese tipo. Pero entonces extendió su mano hacia mí y susurró: «¿Puedo tomarte de la mano?» «Oh, Dios mío, ¿qué tiene este tipejo?», dije yo. Pensé que iba a tocarme. «¿Qué? No, ¿estás loco?», logré decirle casi gritando. Él me miró inexpresivo y preguntó: «¿Por qué?». Me quedé callada, rezando para que me dejara en paz. En cuanto el avión aterrizó, agarré mis cosas y salí de ahí lo más rápido posible. Pero, cuando miré hacia atrás, lo vi señalándome y susurrando con sus amigos. Todos me miraban y sonreían. Me dirigí rápidamente hacia la zona de equipaje. Él y sus amigos también. Empecé a enviar mensajes a mi novio, que me dijo que mantuviera la calma y saliera del aeropuerto lo antes posible. Agarré mis maletas y salí corriendo del terminal. Me sentí aliviada, pero solo unos pocos segundos después sentí que alguien tocaba mi cabeza y mi cabello. Me giré de inmediato
Era él. Estaba parado justo detrás de mí, sonriendo como un lunático. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría de mi pecho. ¿Necesitas que te llevemos a casa? No lo pienses demasiado. Sin decir nada, agarré mis maletas y caminé directo hacia una familia con niños. Les pedí que me acompañaran hasta el estacionamiento, donde mi Uber estaba esperando. Rápidamente les expliqué la situación y que ese tipo me estaba acosando. Fueron muy amables y se quedaron conmigo hasta que me subí al auto. Les agradecí una y otra vez. Cuando el Uber arrancó, miré hacia afuera. El tipo seguía ahí. Todavía me miraba, con esas mejillas hundidas y esa expresión escalofriante. Por suerte, no me siguió. Llegué con mi novio sana y salva, y el resto del viaje transcurrió sin problemas. Después de eso, no pensé mucho en el incidente. Con el tiempo, se volvió un recuerdo borroso. Pero unos meses después, mientras navegaba en Instagram, recibí una solicitud de seguimiento nueva. Cuando la abrí, mi corazón se hundió. Era aquel tipo. De alguna manera logró encontrar mi Instagram. Su mensaje apareció en mi bandeja de entrada. ¿Me recuerdas? Lo bloqueé inmediatamente. Después, eliminé mi cuenta y nunca más volví a usarla. Esto pasó hace 3 años, justo antes de que comenzara la pandemia. Ahora, después de haberme mudado más de 1.600 kilómetros y con el tiempo que ha pasado, ya no me da miedo recordarlo. De hecho, se ha convertido en una de mis historias favoritas para contar. En ese tiempo, mi esposo estaba en el ejército y yo era ama de casa porque me costaba mucho conseguir trabajo en la zona en la que vivíamos, ya que no podía conducir y vivíamos fuera de la base militar. Cualquiera que haya estado en el ejército sabe que los horarios son bastante predecibles y gran parte de nuestra vida seguía una rutina fácil de memorizar. Para empeorar las cosas, mi esposo pasaba muchas horas por trabajo fuera y a veces se iba por 2 o 3 meses seguidos. Durante unos 2 o 3 meses había estado viendo un hombre merodeando por mi casa. Lo había visto mirando por nuestras ventanas. Al principio no pensé mucho en ello, más allá de que era algo raro. No teníamos nada que pudiera atraer a un ladrón. Sin televisor, con una computadora vieja de 7 años, un sofá roto, una mesa descartalada y un colchón en el suelo. Nuestra casa parecía más la de una familia en bancarrota que la de alguien con cosas de valor. Lo único valioso que teníamos era una pistola guardada en una caja fuerte, que podría haber parecido un lugar donde guardábamos cosas importantes, pero robar esa caja era más trabajo de lo que valía la pena. Por eso, al principio no le di mucha importancia, pero el hombre seguía viniendo. Siempre aparecía cuando mi esposo no estaba. Lo veía pocos días o, si no lo veía, lo escuchaba gracias a mi gato. Mi gato era normalmente dulce y tranquilo, pero odiaba a ese hombre. Cuando lo veía, bufaba y maullaba furioso. Así que, si escuchaba a mi gato haciendo un escándalo, sabía que el tipo estaba ahí afuera. Un día, salí con mi esposo. Supongo que no cerré bien la puerta o algo pasó con la cerradura, porque a veces fallaba un poco y, además, estábamos apurados. Según nuestra rutina normal, yo habría ido con mi esposo a la base para un evento obligatorio de diversión familiar. Después, habría vuelto solo en un Uber, mientras mi esposo se quedaba a trabajar o a pasar el rato con sus amigos. Pero ese día, todo cambió. Me dio una migraña terrible. Tengo migraña hemipléjica, que puede ser bastante grave, y el sargento de mi esposo le ordenó que me llevara a casa para cuidarme. Antes de seguir, debería describir cómo era nuestro apartamento, porque es importante para la historia. Vivíamos en un enorme complejo de departamentos en las montañas. El diseño de nuestro hogar era así. La puerta principal daba a la cocina y el comedor. Al lado de la puerta había una gran puerta de vidrio que daba justo al patio. Frente a la cocina estaba nuestra habitación.
Al fondo del pasillo estaba la sala, que tenía otra parte de vidrio al lado de la chimenea. Al final del pasillo estaba la habitación de invitados. También la solíamos usar como cuarto de plantas y área de juegos para nuestro gato. Esa habitación tenía una puerta de vidrio. Prácticamente estábamos rodeados de puertas de vidrio. Afuera teníamos un porche y, en él, un armario de almacenamiento, donde solía guardar mi bicicleta, ya que no podía manejar debido a mis migrañas y convulsiones. Cuando mi esposo me llevó de vuelta a casa, fuera de nuestro horario habitual, nos encontramos con la puerta entreabierta. Nos miramos con precaución. Aún así, entramos y yo murmuraba que seguramente no lo había cerrado bien por la prisa. Mi esposo fue directo a la cocina, en búsqueda de agua para los dos. En cuanto abrió el refrigerador y empezó a hablar, escuchamos algo. El sonido de una puerta de vidrio deslizándose. Era la puerta del porche en la parte trasera de la casa. Los dos conocíamos muy bien ese sonido, porque yo solía pasar horas en el porche leyendo y siempre estaba entrando y saliendo por ahí. Mi esposo me agarró del hombro y me susurró que fuera a nuestra habitación a buscar la pistola. Él agarró un cuchillo y se dirigió a la sala. Fui a buscar el arma y, en el camino, noté que la puerta de vidrio de la sala estaba completamente abierta. Cuando le entregué la pistola, marqué a la policía y con el corazón acelerado, dije que había un intruso en nuestra casa. Mi esposo revisó cada habitación mientras yo caminaba hacia la cocina para ver si el intruso había salido por el frente. Vivíamos en una montaña, así que no solo había una salida posible. De repente, escuché la puerta del armario del almacenamiento abrirse de golpe. Corrimos afuera. Alcanzamos a ver una silueta corriendo en la oscuridad. Era el mismo tipo que llevaba meses espiándome. La policía llegó 4 horas después. Tomaron las declaraciones. Después, mi esposo tuvo que volver a su rutina normal. Yo estaba aterrorizada. A él no le gustaba dejarme sola, pero no teníamos opción hasta que pudiéramos mudarnos en 3 meses. Al principio, todo estuvo tranquilo. No vi ni escuché nada raro. Pensé que tal vez la pistola lo había asustado, pero no. A la tercera semana, regresó. Esa mañana intentó abrir la puerta. Al no poder, empezó a golpear la puerta de vidrio con violencia. Llamé a la policía en altavoz mientras enviaba un mensaje a mi esposo. Estaba petrificada, llorando y me encontraba en pánico. De repente, el hombre se alejó. Cuando le dije a la operadora del 911 que él se había ido, ella me habló como si estuviera exagerando. Como si fuera ridículo, que estuviera asustada porque alguien intentó meterse en mi casa. Colgué y llamé a mi esposo, en medio de un ataque de pánico. Él ya venía en camino, con un auto lleno de sus amigos del ejército. En cuanto vio mi mensaje, dio la vuelta con todo su grupo y vino directo a casa. El intruso intentó abrir las puertas traseras de vidrio, pero, unos minutos después, se rindió y desapareció. Mi esposo y sus amigos me encontraron abrazada a mi gato, temblando y llorando. Buscaron por los alrededores, pero ya no había rastro del hombre. La policía llegó 7 horas después. Yo estaba furiosa. Di otra declaración, pero yo no tenía esperanzas de que hicieran algo. Esa noche, 3 amigos de mi esposo se quedaron a dormir. Yo cerré con llave y pasador la puerta de la habitación. Al día siguiente, sus amigos instalaron cámaras en todas nuestras puertas y ventanas. Desde entonces, aparte de verlo mirando por nuestras ventanas, unas 3 veces más, nunca más volvió. Nos mudamos poco tiempo después y nunca más volví a toparme con aquel tipo. Cuando era adolescente, solía andar en bicicleta hasta un centro comercial para mirar y comprar modelos de autos y materiales. Ese era mi pasatiempo en ese entonces, armar modelos de autos. No puedo decir con certeza si estuve en peligro real, pero básicamente me acecharon. Mientras decidía entre un Chevrolet del 66 o un Camaro del 85, noté que un hombre,
de unos 42 años, me quedaba mirando por el pasillo. Unos segundos después, pasé por el mismo pasillo, pero desde el otro extremo. No le di mucha importancia al principio, pero cuando finalmente tomé mi decisión y salí por el pasillo, él estaba en el otro extremo y comenzó a caminar por el pasillo paralelo al mío. Aún no me sentía incómodo, pero decidí dar un rodeo para poder evitarlo, o eso pensé. Y cuando regresé al pasillo principal para dirigirme hacia las cajas, él apareció en el otro lado del pasillo, frente a mí. Me miró, sonrió y dobló el siguiente pasillo. Cada vez que lo encontraba de nuevo, me sonreía y hacía contacto visual. En este punto, dejé el modelo del auto en el instante, giré en 180 grados y volví hacia la parte trasera de la tienda. Había una entrada de servicio por allí, así que decidí saltar por allí pensando que lo había confundido o perdido. Pero todavía quería armar ese Camaro, así que regresé a la tienda, y ahí estaba él, sentado en una banca en el vestíbulo, todavía sonriendo y mirándome. La respuesta por la que habría optado habría sido obvia, era salir corriendo, pero tenía mi bicicleta asegurada con una cadena en la barandilla del vestíbulo, y no quería dejarla desprotegida. Tampoco quería quedarme ahí parado en su presencia, así que volví a entrar en la tienda y empecé a zigzaguear entre los pasillos, tratando de perderlo. Para este punto, ya estaba bastante asustado, pero no quería hacer ningún escándalo. Cada vez que regresaba por el pasillo principal, él estaba allí. Yo caminaba rápido, pero él simplemente iba paseando con calma. Aún así, siempre en mi dirección. Pasé por la sección de artículos deportivos y agarré un bate de béisbol. Seguí caminando, asegurándome de que él viera que estaba armado, pero parecía no importarle. Me seguía sonriendo, seguía haciéndome contacto visual. Para este punto estaba casi corriendo de vuelta hacia el área de servicio. Fue entonces cuando él dejó de fingir que era una simple coincidencia. Me estaba siguiendo directamente. No iba a mi velocidad, pero de alguna manera lograba mantenerse cerca. Me di por vencido. Solté el bate y me dirigí directamente al mostrador de servicio. Había un hombre afroamericano robusto atendiendo. Le dije, oye, creo que este tipo me está siguiendo. Hice un gesto con el pulgar, señalando en su dirección. El hombre aún no había doblado la esquina, así que nunca vi su reacción. Pero en ese momento, escuchamos un golpe fuerte y unos pasos pesados y rápidos. El tipo había salido corriendo por la entrada del servicio, derribando un exhibidor en el proceso. El encargado de servicio se quedó conmigo mientras llamaban a la policía. Cuando llegaron los oficiales, tomaron algunas declaraciones y revisaron los alrededores, pero el hombre ya había desaparecido. Entonces, los policías pusieron mi bicicleta en la patrulla y me llevaron a casa. Nunca volví al centro comercial hasta que fui lo suficientemente mayor para conducir, y aún así, nunca regresé por ese modelo de Camaro. Si te ha gustado este video, te invito a regalarme un like y suscribirte. También puedes dejarme un comentario. Esto me ayudaría mucho a mejorar mis próximos videos. Por otra parte, te invito a revisar mis últimos videos subidos. Puede que sean de tu interés. Un saludo y hasta pronto.